Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos escucha en los 6 continentes de habla hispana. En esta tarde vamos a gozarnos nuevamente en la palabra inspirada y revelada. Para ello, primeramente vamos a tener una oración. Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hay algunas veces que no comprendemos la magnitud de tu poder, de tu sabiduría, de tu sapiencia y de tu omnipresencia. Pero queremos en esta tarde ir a tu palabra donde encontramos lo que tú quieres revelarle a tus hijos, ya que tú has dicho que las cosas reveladas son para los hijos y los padres, y las cosas secretas pertenecen a Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde queremos estudiar un tema sumamente interesante del gran autor San Judas Apóstol, el hermano de Jesús, el hermano mayor de Jesús, quien formó parte de los 12 y también formó parte de la Escritura Sagrada. Solamente escribió un capítulo, y en ese capítulo, el capítulo 1 y el versículo 6, nos escribió una gran lección, una gran enseñanza para que nosotros pensáramos en que Dios tiene cuidado de nosotros. Leemos lo que dice el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad o que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. El único que escribe en esta línea, con esta autoridad y con esta exactitud, es Judas. Y los ángeles, en griego angelos, quiere decir mensajero, que tiene un mensaje importante para el pueblo. Pero una vez estos ángeles no guardaron su estado original, ya se terminó los mensajes importantes que tenían para la humanidad. No sabemos si estos ángeles de qué élite eran, si eran ángeles, si eran serafines o si eran querubines. Pero la Biblia dice que y a los ángeles que no guardaron su dignidad, que no guardaron su estado original, ese estado de obediencia, de lealtad, de canción al cielo, al Señor, de gozo, al rendirle homenaje al Padre, ellos no estuvieron dispuestos a guardar su originalidad, ese estado con que fueron creados sin pecado. Pero cuando Luzbel, un ángel de luz, un querubín protector, empezó a sembrar dudas
a meter cizañas, a meter entre el trigo, metió cizañas, impidiendo que el estado original de esos ángeles se conservaran. Y como fruto de esa cizaña, de ese trabajo astuto, con toda la inteligencia de un querubín protector, que se paseaba en el santo monte de Dios y que perfecto era en todo su camino desde el día en que fue creado, él logró alcanzar en estos ángeles perfectos que perdieran su estado original, sino que dejaron su propia morada. Quiere decir que hubo discusiones, que hubo entre ellos comunicación, que iban a ser destronados, que iban a ser lanzados a este mundo que aún todavía no existía. Pero aquí, hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escuchas, vemos un tipo de ángeles que aparentemente da la impresión que eran ángeles poderosos, que eran ángeles que no con facilidad se podía derribar, al menos que fuese alguien superior o alguien que fuera el arcángel Miguel, el jefe de todos los ángeles, serafines y querubines, que fuese Miguel, Cristo Jesús, el que está del lado de la casa de Israel. Dejaron su propia morada para aventurar en un lugar donde no había morada, donde no había mundo construido, donde no había nada que produjese placer, alegría, gozo. Así que estos ángeles que no guardaron su dignidad, su estado original, ellos dejaron su propia morada. ¿Qué pasó con estos ángeles exclusivos? Para ellos hay un trato preferencial aparte. Y el trato preferencial es que Dios o Cristo los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Eso de prisiones eternas tiene un fin hasta el juicio del gran día. Amigo y amiga que me escuchas, esos ángeles están reservados, están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Hasta cuándo? Hasta el día o hasta el juicio del gran día. Nosotros conocemos que el 22 de octubre del año de 1844 se aperturó o se inauguró el juicio investigador. Pero también sabemos que cuando Cristo venga a buscar a sus redimidos,
también allí habrán 1000 años y finalmente se realizará el juicio ejecutivo, el juicio final. ¿En cuáles de estos dos juicios del gran día están reservados, preparados, están guardados estos ángeles que no guardaron su estado original? Hermano y hermana, amigo y amiga que escuchas la palabra de Dios. Nosotros sabemos por la Biblia que el momento cuando el enemigo se dio a la tarea de engañar a Adán y a Eva, no le permitió ese trabajo a ningún ángel. Ese trabajo era exclusivamente de él. Y de una sola vez él no se lanzó a engañar a Adán y a Eva. Él estudió un tiempo la estrategia, la logística que iba a emplear para que no le fallase los cálculos y finalmente él tuviese la victoria. Cuando el pueblo de Dios salía de Egipto, él le dijo a los ángeles: esta es una misión para mí. Voy a ahogar a este pueblo allí en el Mar Rojo, en el Mar Muerto. Infelizmente no logró el objetivo porque Dios estaba con su pueblo. Y así sucesivamente, Satanás, el querubín protector, ha tomado algunas prerrogativas para destruir al pueblo de Dios. No estaban en este momento aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia morada. A ellos Cristo los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, en juicio, el juicio del gran día. Amados hermanos y hermanas, a veces no sabemos qué hacer. Cuando legiones de ángeles satánicas vienen en contra de nosotros, en contra de su pueblo, en contra de su iglesia, en contra de su movimiento evangelístico. Pero no hay que preocuparse porque Cristo tiene garantizada, asegurada la victoria en todas las esferas de la vida. Allí en el Getsemaní, Satanás intentó por última vez destruir al Hijo de Dios a través de aquel pueblo judío que tenía todas las enmiendas que Dios le había dado el Antiguo Testamento, que Dios los había elegido y seleccionado para que fuesen su pueblo. Ahora ese pueblo estaba siendo un instrumento de Satanás para que Satanás entrara y a través de ellos pudiesen destruir al Mesías. Y conocemos la historia, cómo
le fue cortada por Malco la oreja a aquel hombre, a Malco, por Pedro, quien sacó su espada y le lanzó su espada en dirección a exactamente el cuello. El Señor Jesús hizo un milagro allí en la muerte, desviando la daga o la espada de Pedro y solamente le cortó la oreja. Jesús se inclinó, agarró la oreja y se la volvió a pegar. Satanás no sabía qué hacer con Jesús. Se estaba peleando esa lucha final. Se estaba peleando esa batalla antagónica. Y llegaron al viernes a la hora sexta. Y cuando llegaron a la hora sexta, después de darle un sinnúmero de maltrato de acuerdo a la ley judía, el Señor Jesús exclamó: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. En tus manos entrego mi espíritu. Y allí el Señor Jesús estaba listo para morir. A Jesús no lo mataron los clavos, no lo mataron el azote. El Señor Jesús se entregó voluntariamente. Ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín era capaz de darle jaque mate a Cristo, sino es que Cristo entrega voluntariamente su vida en el madero. Y cuando él dijo consumado es, la tierra tembló y todo tembló porque el Rey del universo estaba muriendo. Ese día histórico e inolvidable, y las potencias de la tierra y del cielo, todo fue conmovido. Cristo se levanta el domingo, victorioso de la tumba, porque Cristo es el Cristo de la tumba vacía. Cristo se levantó y con él se levantaron todos aquellos que eran la primicia de los que irían con Cristo a vivir en el cielo por toda la eternidad. Primero fue Enoc, después fue Elías, le siguió Moisés, y ese año 31, cuando Jesús estaba allí en la cruz y estaba muriendo, las tumbas se abrieron y el cuerpo de santos se levantó juntamente con Cristo. A la voz de Cristo, caminaron entre la multitud y el domingo en la mañana se presentaron ante las cortes celestiales con Cristo y los presentó a su Padre. Aquí están las primicias. Y allí fue donde el Salmo 22 tuvo cumplimiento. Abre, oh puertas eternas. Abrid, oh puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria
¿Y quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Cristo, hermanos y hermanas, es el Rey de la gloria que llegó ese día a llenar nuevamente con las primicias el cielo como una demostración de que Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Hermanos y hermanas, el Señor te invita a reconciliarte con Él. Todo está hecho. Hemos sido salvos por fe, justificados por fe. No podemos hacer nada para ser salvos, pero Cristo lo ha hecho todo. Cristo guardó la ley por ti y por mí. Cristo fue fiel a todo por ti y por mí. De manera, hermanos y hermanas, que solamente nos toca con estas inclinaciones al pecado, pedirle al Señor Jesús que nos ayude a conservarnos puros, fieles a Cristo y vivir con Él también por toda la eternidad. En esta hora te quiero pedir, hay un grupo de ángeles sentenciados, encadenados, guardados bajo oscuridad, como demostración de lo que le acontecerá a el enemigo en el día de la venida de Cristo. Y también hay un grupo de personas que está allá arriba gozando de la vida eterna que Cristo le ofrece. No tenemos que descender, tenemos que ascender. Si ese es tu deseo, yo te invito para que vengas a Cristo, para que hagas un compromiso con Él y Él nos llevará a vivir por la eternidad. En su nombre le pedimos y le agradecemos esto. Queremos tener una oración. Dios y Padre nuestro, gracias por Jesucristo. Gracias por el sacrificio expiatorio en lugar de nosotros. Gracias porque Cristo lo ha hecho todo por mí. Lo ha hecho todo por la humanidad. Gracias, Padre, porque sin Cristo nada somos y con Cristo lo logramos todo. Perdona nuestra negligencia y ayúdanos cada día a tomarnos del brazo de la omnipotencia. Y te pido, Señor, que a través de tu poder podamos llegar a la Canaán celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.